Bienvenidos al 6º capítulo de Decídete, titulado Sin discriminar. Nuestro propósito es recordar las vivencias del pasado que nos permiten renovar la memoria, que por el tiempo transcurrido hemos ido engavetando. Queremos evocarlos y compartirlos con ustedes, a ver si además de nosotros también se animan a contarlos. Somos Araceli Toledo y Mario Villar. 1, 2 y 3. Decídete y únete a nosotros. Bueno, Mario, me toca presentarte a ti. El capítulo de Mario hoy se llama Una película de miedo. Era pequeño, muy pequeño. La televisión era un aparato tan enorme a nuestro lado. Al tocar la pantalla sentía cosquilleos en los deditos. Eran agradables y molestos a la vez. Era un elemento tan curioso. Cómo aquella caja gris, grande, y me perdonan, pero feísima, era capaz de abrir la puerta a un mundo infinito. Veía los dibujos animados y fantaseaba con colarme por aquella pantalla. ¡Ay, qué feliz sería en aquellos universos de color, fantasía, buen rollito y música agradable! Pero todo cambió una tarde-noche. Durante la pausa publicitaria, una escena oscura llenaba toda la pantalla de la televisión. Un hombre trajeado cruzaba un largo pasillo de hospital. Las lámparas fluorescentes fallaban de vez en cuando, creando un tintineo inquietante. El hombre llega a una vitrina. A través del cristal está la zona de bebés, algunos en incubadoras y otros en diminutas camillas. Todos duermen. El hombre se fija en uno en concreto. Primer plano de un bebé negro. La música en cada pulso se vuelve intensa. Sin esperarlo, como un resorte, el bebé negro abre los ojos y se lanza contra el cristal. Grité muy alto. Me lancé boca abajo al suelo. Recuerdo tardar mucho en volver a abrir los ojos. Desarrollé un miedo interno a los bebés negros, por asimilación, por recuerdo de un momento terrorífico para mí. Más tarde, ese miedo se convirtió en entendimiento. Porque más tarde, yo fui el chico más negro de la clase. Más tarde, a mí me tenían miedo por mi tono más oscuro de piel, por mi tono de gitano, de indio. No solo fue en el cole, de mayor me siguió pasando. Recuerdo hacer como actor una campaña de publicidad para las redes sociales de un conocido centro comercial. El vídeo era simple. Me iba probando diferentes chaquetas con transiciones dinámicas al ritmo de la música. Primer comentario en el vídeo. La edición a lo Bollywood, escribe un usuario. ¿Te ha gustado el resultado?, contesta el centro comercial, añadiendo un emoticono de una cámara de vídeo al estilo Hollywood. Creo que no me entendiste muy bien. Bollywood con B, termina el usuario. En fin. Gracias a la vida, a crecer, transformé ese miedo interno a los bebés negros. Qué pena por los que aún lo tienen y qué pena por los que lo heredan. Muy bueno, Mario. Estupendo. Llega el turno de mi queridísima Cheli, Araceli Toledo, que nos trae hoy un texto precioso titulado Sin discriminación. Gracias, Mario. Bueno, voy a comenzar de esta manera. Los Reyes Magos nos regalaron a mis hermanas y a mí respectivas canastillas equipadas con jabonera, talquera, peine, escarmenador, eso es para desenredar el pelo, un peinito para los piojos, cepillo y todo ello acompañado de unos bellos muñecos llamados Tony. Los reyes, a mi juicio, eran magos de verdad, pues sabían de antemano nuestros colores favoritos, blanco, rosa y celeste, con los cuales vistieron nuestras canastillas, utensilios y aquellos hermosos bebés. Lo original de nuestros únicos y bellísimos muñecos es que eran negritos, negritos de pelo ensortijado. Y por ello aprendimos que había gente con otro color de piel. A pesar del tiempo transcurrido,
No he borrado la imagen y el afecto que años más tarde he sentido por aquellos hermosos muñecos. Conocí muchas personas de color y aún hoy no entiendo, ¿acaso el resto de la humanidad es incolora? Agradezco a los Reyes Magos aquel regalo que me enseñó a no discriminar a nadie por el color de su piel. Muy bueno. Muy bueno, bueno, declaración de intenciones en este podcast. Pues sí, Mario. Desde luego que sí. No, fue muy bonito ver porque el texto que yo escribí es inspiración total de este texto que tú ahora mismo has leído, porque leyendo tu texto yo me inspiré a escribir el mío. Y la verdad, pues tiene mucho que ver y a la vez nada que ver, porque tú estabas adorando a esos niños negros con el pelo rizado y yo ya viste que con esa película de terror yo por asimilación cogí como un poco de rechazo y de miedo. Claro, pero es que fue un impacto diferente. Claro, O sea, no tiene nada que ver. nosotros acunábamos a esos bebés, pero es que tú de repente te sale algo así, hubiera sido el color que fuera. Sí, hubiera sido el Si color que lo- fuera, hubiera sido, yo que sé, un perro, imagínate, ¿no? Claro. Y hubiera tenido rechazo o miedo, ¿no? Interno. No tiene sentido, esos miedos que tienes a veces por asimilación no tienen mucho sentido. Pero fue gracioso ver cómo esa transición, ¿no? De ya no tener ese miedo, crecer Afortunadamente. y afortunadamente terminar con ese miedo irracional Sí, que como dice al final del texto, qué pena por las gentes que lo siguen que teniendo, todavía siguen teniéndolo, sí, señor. que no lo han transformado. Oye, y a mí me recuerda mucho esos muñequitos, ¿no? Esos muñecos que nos hablas, que se pusieron tan de moda ahora, esos muñecos que adornaban como complemento los móviles, eran como muñecos pequeñitos, ¿no? Pequeñito. Y esos muñecos te acompañaban a ti a todas A partes, ¿no? todas partes. Así es, pero hablando de acompañamiento, ¿sabes quién me acompañaba a mí? A ver si lo recuerdo, el topollillo. El topollillo, ¿Tú sabes lo que era el topollillo? ¿no? Ese era un ratoncito, lo digo por el tamaño, era así pequeñín, ¿no? Y yo ese ratoncito lo llevaba a todas partes. Había un programa de televisión con el topollillo y él hablaba, hacía morisquetas, hacía cosas graciosísimas. Y bueno, pues a unos les acompañan unos muñequitos y a otros otros, ¿qué te puedo decir? Claro. Pero mi muñequito Tony, de verdad que era maravilloso, de verdad, y tenía una cara preciosa, era negrito, negrito, lindo, lindo, Y lo recuerdas, vamos, con como, muchísimo cariño, de como si lo verdad que tuvieras sí. entre las manos ahora. Fíjate tú que es tan gracioso eso y eso nos penetró tanto a nosotros que mi mamá le regaló a nuestra hija cuando era más pequeño un muñeco negrito precioso que ahora lo tiene mi nieta. Ay, ha Fíjate pasado, tú. es la herencia de Sí, familia. sí, sí, sí. Ahora lo tiene mi nieta y lo viste y bueno, ¿qué te puedo decir? Qué bueno, qué bueno. A mí me hace recordar también a la muñeca chochona. No sé si la No, conoces tú. eso sí no. Pues creo que seguro que muchos oyentes reconocerán porque estaba en casa de mi abuela y la llamaban la muñeca chochona. También era morena de piel y tenía el pelo rizado y por eso me recuerda lo que me estás contando. Y era una muñeca con unos mofletes muy, muy, muy grandes, entonces la llamaban la muñeca chochona. Entonces yo la recuerdo, hablando de los tuyos, me viene ese recuerdo de la muñeca chochona que tenía además un traje rosa que recordaré como si fuera ayer. ¿Y era Pues, de tu abuelita? Sí, o creo que también puede ser de mi madre o de mis tías, pero estaba en casa de mi abuela. Mm. Y ya no sé qué sería de esa muñeca chochona. Acabaríamos con ella, mi hermana y yo, que éramos tan trastos, pues a saber. Pues bueno, tenemos un audio, Cheli. A ver. De nuevo. Tenemos Eso me encanta. un audio que nos encanta a los oyentes, que os animáis a compartir con nosotros vuestras vivencias, esas vivencias que os inspiran los textos que Cheli y yo os leemos con muy buena gana. Pues tenemos otro audio de un oyente, de Roberto. Vamos a escucharlo y a sorprendernos. Yo todavía no lo escuché, así Vale. que va a ser una sorpresa para los dos y para los oyentes. Gracias, Mario. Hola Cheli, hola Mario. Os voy a contar alguna de mis trastadas. Voy a contaros una, que es la más simpática. Yo creo que es, bueno, representa un poco la infancia de muchos niños y niñas que somos inquietos. Yo de pequeño, y sigo de mayor también, pero quizás en menor medida por haberme hecho más consciente de lo que hacía, era mucho de desarmar las cosas y ver cómo funcionaban.
típico de relojes, pues yo qué sé, calculadoras, muchas cosas, ¿no? Y después al montarlo, pues algunas veces ahora empiezas. ¿Qué pasaba? Que bueno, que aquello dejaba de funcionar a veces, otras veces no. Había relojes que seguían funcionando y aquella pieza pues no se sabía muy bien para qué valía. Y recuerdo que de pequeño, mi madrina, Begoña, un saludo para ella, pues acaso que nunca se sabe quién puede estar escuchando el programa, Qué lindo. me regaló un circuito de coches muy básico, iba sobre unos raíles de plástico y los coches funcionaban pues de una forma muy sencilla, muy parecida al Scalextric, pero ni mucho menos era un Scalextric. Eran unos coches con un mando que iba conectado a la corriente con un transformador. Y aquellos coches tenían unos pelitos de cobre, como unos cepillitos que tocaban la carretera, que era una pieza de metal sobre la que se transportaba la corriente, claro. Entonces yo, dentro de mi curiosidad, después de haber jugado mucho, me encantaba ese juguete, pensé, oye, si esto con este poquito de corriente que le está pasando con el transformador va así de rápido, ¿cómo irá con la corriente del enchufe? Y ni corto ni perezoso, un día en mi habitación, cerrado con la puerta, a cal y canto, para que mis padres no se enteraran de lo que estaba haciendo, me armé de un destornillador y me puse a rabilar allí en aquello. Cogí el coche, desmonté la carcasa de plástico, los tornillos y saqué el motor. Miré bien cómo eran las escobillas, cómo funcionaba, saqué los cables tirando de ellos. Ya a partir de ese momento ya es evidente que el coche nunca más iba a funcionar. Pero claro, después de lo que pasó después, ya nunca más funcionó. Con aquellos cables, pues los pelé un poquito con los dientes, porque no me parecía que tuviera bastante pelos para llegar la corriente a ellos. Y nada, quité los visillos de la cabecera de mi cama, que es donde tenía el enchufe, introduje el cable azul en el enchufe y no pasó nada. Y yo sabía que cuando conectara el otro, aquello pues, podía ser espectacular. Y sí, fue espectacular. Cuando puse el otro cable dentro del enchufe, aquello pegó un petardazo que no quemé la casa de puro mirar. Mis padres, que estaban por ahí por casa, ¿qué ha pasado? Se fue toda la luz. Aquello olía a chamusquina que tiraba para atrás. Y claro, tuve que tirar precipitadamente el motor debajo de la cama, toda la carcasa de plástico debajo de la cama, el destornillador por ahí también escondido. Cuando llegaron y registraron la ubicación, donde solamente estaba la única persona que había en ese momento en la casa y la que podía haber sido responsable, pues claro, la bronca que me cayó fue terrible. Y bueno, no se me quitaron las ganas realmente de seguir investigando, pero bueno, ya quizás no en ese nivel de salvajismo. Esto es también un aviso, si hay algún menor escuchando esto, No lo hagan, por favor. que no se les ocurra repetir mi hazaña. Bueno, un gran beso para los dos. Ay, estuvo estupendo. Muy divertido, muchísimas gracias, Roberto, por esta trastada. Menores o no menores, por favor, No lo hagan. no lo hagan en sus casas. Ni en ninguna parte. Por favor, madre mía, yo ya estaba temiendo por la vida de Roberto. No, porque estaba contándolo. Menos mal, claro, lo estaba contando, vivo estaba. No, pero vaya trastadas. Y todo es por explorar, ¿no? Sí. Que éramos lo que decíamos, que nos contaba además Roberto en su anécdota, que a su hijo le animaba a explorar en la playa. Es que me está llevando la anécdota de Roberto, viajando por mi memoria, recuerdo un trenecito, una locomotora, ¿no? Que echaba vapor por la chimenea. ¿Qué pasa? Que claro, con el tiempo, ese vapor se fue agotando y ya no echaba más vapor por esa chimenea. Entonces mi hermana y yo, que yo era más trasto que mi hermana, pero mi hermana era tan buena que me seguía allá por donde yo fuera, entonces nos ocurrió la idea de, con un papel, incendiar un papel y colocarlo en la chimenea para que, bueno, si no había vapor, por lo menos que hubiera fuego, ¿no? Entonces, la locomotora iba a pilas, entonces iba, si lo sacabas de su raíl, pues iba por toda la habitación dando vueltas hasta que chocaba con un obstáculo y cambiaba su rumbo, ¿no? Entonces, la hazaña fue la siguiente. Encendemos el papel, arde, lo ponemos en la chimenea y nos subimos encima de la cama. Entonces, la locomotora empezó a ir por toda la habitación hasta que, claro, empezó a ir por debajo la cama. Claro, empezó a quemar la colcha. Y nosotros nos sentimos atrapados en aquella cama dando voces. Bueno, claro, llegaron nuestros padres. Semejante bulla nos echaron con razón. Pero cómo es el ingenio también y cómo es este nivel de exploradores que tenemos de pequeños y estas trastadas, madre mía. Pues sí, Mario, la verdad.
Bueno, pues si cabe decirlo, mi hijo cuando era pequeño también era tremendo. Y se le ocurrió un día, estaba en la lavadora, parece que vio hormigas Ay, y entonces agarró y con una vela empezó, tú sabes, a seguir las hormigas, se le cayó la vela, no me digas cómo, que por qué, se incendió toda la parte plástica, que tú sabes, de la sí, la lavadora, goma. lo que eran las aspas, que antes era de aspas, y qué sé yo, bueno, y de repente me llama, yo trabajaba entonces, me llama, mamá, la casa se está incendiando. Bueno, y aquello fue horrible. Llego a la casa y aquel humo, aquella cosa, y yo estoy jurando que había sido un cortocircuito, Mm. ¿no? Llamo al técnico al día siguiente y me dice, no señora, aquí no hay cortocircuito porque mire, el enchufe no está quemado. Y agarro yo a mi hijo y le digo, dime qué fue lo que pasó aquí. Bueno, ya te podrás imaginar, ¿no? Claro, Lo demás lo dejo a la La imaginación. imaginación del oyente. No, como decía Roberto, cuando abrieron la puerta, la única persona que estaba en la casa ¿Qué más? y la única persona que podía haber realizado aquella hazaña era yo, no había escapatoria. Qué lindo. Ay, Roberto, muy agradecida, me encanta. Tus cuentos son geniales, Sí, de la verdad. verdad. Además, la manera como lo dice, tan graciosa. Sí, tiene como vis cómica, ¿no? Tiene Sí, una comicidad innata. estupenda, estupenda. Bueno, pues nada, nos despedimos. Sí, Mario. Antes no podemos dejar de decir que, oyente que nos estás escuchando, mándanos un WhatsApp, una nota de audio, llámanos por teléfono, escribe un correo, lo que quieras, y cuéntanos esas anécdotas que te están llegando a la mente, esa memoria gracias a escucharnos. Recuerdo el podcast que es Decídete, podcastdecidete@gmail.com o al número de teléfono 622-477-365. Abajo, en la descripción del vídeo de YouTube, lo tenéis allí, así que podéis guardar el contacto como si fuera una persona más en tu lista de contactos y nos mandas un audio con tus anécdotas. Así que nada, nos despedimos, Cheli. Sí, señor. Muchísimas gracias por volver a compartir estos momentos conmigo, contigo, con todos los oyentes. Da gusto. Es un placer. Y nada, nos despedimos. Hasta la Sí. próxima. Vamos a contar con los oyentes hasta 3. ¿Sí? Pues venga, 1, Uno, 2 dos, y 3. tres. Decídete y únete. A nosotros. Bravísimo.